Bueno, y ahora sí tenemos al diputado Julio Igarza del Estado Amazonas. Vamos a colocarle pausa aquí a esta canción momentáneamente y para darle la bienvenida entonces al diputado del Estado Amazonas, el señor Julio Igarza. Buenos días, diputado. Buenos días, un saludo para todas las personas que sintonizan tu prestigioso programa. Esto es un programa, diputado, de aquí en el estado Miranda, en el municipio El Hatillo, así que todas las personas del municipio El Hatillo y de Miranda, bueno, deben estar en sintonía con usted. Diputado, le preguntaba antes de salir al aire referente a una marcha, una movilización que ustedes van a tener hoy en el estado Amazonas. Cuénteme cuál es la situación, cuál es el motivo de esa marcha. Bueno, primero vamos a hacer una toma de lo que es la avenida principal aquí en Puerto Ayacucho, el pueblo en la calle pidiendo lo que es la incorporación inmediata de los diputados del Estado Amazonas al Parlamento Nacional. Como ya lo sabe todo el país, esta terrible situación que se está viviendo en el Parlamento Nacional, donde van más de 80 días y los diputados del Estado Amazonas no están incorporados a su curul allí en el Parlamento Nacional, cosa que viola flagrantemente nuestra Constitución, el poder político de todos los amazonenses que se manifestaron el 6 de diciembre, porque sabemos que esa sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral, sencillamente no obedece al orden jurídico constitucional de Venezuela, sino obedece a esa gran estrategia del gobierno nacional de no permitirle a la unidad democrática contar en el Parlamento Nacional con lo que es la mayoría calificada de 112 diputados al Parlamento Nacional. Y diputado, le pregunto, en relación a esta sentencia que el Tribunal Supremo de Justicia hizo, ¿qué acciones ustedes concretas piensan tomar ustedes los diputados de este estado? Bueno, lo primero que hemos hecho es desincorporarnos del Parlamento Nacional para abocarnos a nuestra defensa ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ya nosotros presentamos allí nuestra oposición ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, toda nuestra argumentación jurídica con todos nuestros abogados sobre esta aberración inconstitucional que tomó la Sala Electoral el 30 de diciembre y sencillamente ahora presenta la UNASUR lo que fue su informe sobre el proceso electoral del 6 de diciembre, donde dijo que esto para el Consejo Nacional Electoral en su informe administrativo del proceso del 6 de diciembre, que no hubo ninguna denuncia el 6 de diciembre en el Estado Amazonas sobre fraude electoral, compra de voto, algún ilícito electoral. Bueno, solo le corresponde a la Sala Electoral, y es lo que estamos esperando todo el pueblo de Amazonas y de Venezuela, que se tienen que pronunciar ya, tiene que pronunciarse la Sala Electoral. Ya nosotros hemos hecho todos los procedimientos de oposición a esa sentencia inconstitucional, lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, lo hizo la UNASUR chavista, el CNE con mayoría de rectores del chavismo han ratificado la transparencia, que no hubo ninguna denuncia de violación electoral en nuestro estado Amazonas y que se tiene que pronunciar la Sala Electoral. Y de pronunciarse la Sala Electoral, ¿qué decisión ustedes piensan que pueda salir? ¿Una reincorporación inmediata de los diputados o tal vez unas elecciones nuevamente parlamentarias en el estado Amazonas? Lo lamentable de la situación es que lo que trata el gobierno, primero, de no permitir lo que es la calificada dentro del Parlamento Nacional, y esto es grave, porque esto nos pudiese conllevar a mucho tiempo de espera en esa decisión de la Sala Electoral, que no es una decisión jurídica, es una decisión política, y ellos están tratando de contener. En algún momento la Asamblea Nacional va a tratar de implementar alguna ley, algún procedimiento donde se necesite esa mayoría calificada en su votación, pero no habiendo los diputados del Estado Amazonas, no se cuenta hoy en el Parlamento con esa mayoría calificada, y es la estrategia del gobierno. Lamentablemente, una estrategia política, más allá de una estrategia de lo que es la Constitución de toda Venezuela. Así que nosotros
Por supuesto que de haber una sentencia tiene que ser de incorporación inmediata al Parlamento Nacional, porque ya lo ratifica lo que es el máximo orden, el máximo poder en materia electoral, como es el Consejo Nacional Electoral. Ya habló el Consejo Nacional Electoral, y en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia no puede contravenir lo que ha sido un informe hecho por el ente que tiene la responsabilidad electoral en nuestro país, como lo es el CNE. No puede haber otra decisión distinta a la que estamos viviendo hoy, una decisión aberrante, una decisión inconstitucional y una decisión política del gobierno de no permitir en el Parlamento la mayoría calificada ganada en las elecciones del 6 de diciembre por la unidad democrática de nuestro país. Es decir, que básicamente la estrategia del gobierno en conjunto con la sala Tribunal Supremo es darle largas al asunto. Estamos conversando con el diputado Julio Igarza, él es diputado en representación del Estado Amazonas. Diputado, también conversamos sobre una marcha o una movilización que ustedes tienen en el Estado Amazonas el día de hoy. Sí, vamos a marchar el día de hoy. Todo el pueblo de Amazonas está hoy articulado para solicitarle al Consejo Nacional Electoral, solicitarle al gobierno de turno, solicitarle al presidente Maduro que respete la voluntad soberana del pueblo de Amazonas, que se manifestó democráticamente, participó masivamente el 6 de diciembre, y posteriormente nosotros la semana entrante tenemos una planificación de toma del Consejo Nacional Electoral en Caracas, tenemos una planificación para tomar el Tribunal Supremo de Justicia, y por supuesto con el acompañamiento del pueblo de Amazonas, de los pueblos indígenas de Amazonas, más de 20 pueblos indígenas que hoy no tienen voz en el Parlamento Nacional, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando se habla que somos un Estado federal, es decir, que en el Parlamento tiene que haber la representación de todos los estados del país, y que se tiene que terminar de una vez con esta aberrante decisión política de no permitirle al Estado Amazonas tener voz en el Parlamento Nacional. Muy bien, diputado. Entonces, muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar aquí al aire con nosotros. Diputado, última pregunta. ¿Usted tiene alguna red social donde contactarlo? Por supuesto, nosotros tenemos nuestro Twitter, JH Igarza, tenemos nuestro Facebook también, nos pueden contactar, agradecerles a ustedes en el nombre de Amazonas, permitirnos esta voz allá en el estado Miranda, en toda esta radio, que nos permita a nosotros llegarle al pueblo de Venezuela y que entiendan esta grave situación que estamos viviendo hoy, política en nuestro país, y donde lamentablemente el Estado Amazonas está inmerso en esta situación. Bueno, entonces muchísimas gracias al diputado Julio Garza, quien tuvo darnos el honor de contestarnos la llamada telefónica desde el Estado Amazonas, que es bien difícil, vuelvo y repito, tener un contacto desde el Estado Amazonas hasta aquí al Estado Miranda. Pero bueno, ahí estaba entonces el diputado Julio Garza del Estado Amazonas, quien está en representación de todo el pueblo amazonense y que hoy en día no ha sido incorporado en la Asamblea Nacional por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Son las 7:53, seguimos escuchando más música por Despierta la Radio.